Querida comunidad, yo quiero presentarles aquí a nuestro querido pastor, que hace poco lo conocí, pero parece que nos conocemos hace mucho tiempo, el pastor Antonio Cejas. Pase por favor, pastor, esta mañana. Aquí hay un asientito, pastor. Siéntese cómodo y le acomodamos el micrófono a la altura que usted va a estar. El pastor Antonio Cejas es pastor de una congregación interdenominacional que se llama Junta Americana de Misiones a Israel. Es un experto en costumbres, tradiciones del pueblo de Israel. Por supuesto que conocedor, experto también de la palabra del Señor y cómo se relaciona la palabra del Señor con el pueblo de Israel. Y es justo eso que Él viene a compartirnos esta mañana. Estoy seguro algo que va a edificar nuestro espíritu, porque muchas veces andamos confundidos, andamos distraídos o andamos en duda de que escuchamos guerras, ¿verdad? Israel principalmente, con tantos pueblos alrededor, y decimos, ¿qué pasa con Israel? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué no está en paz? Si es el pueblo de Dios, ¿por qué escuchamos tantas muertes que genera Israel? Pues todo tiene una explicación bíblica, y aquí está el pastor Antonio, quien nos va a sacar todas esas dudas y nos va a enseñar. Gracias, pastor. A usted, pastor. Amén, amén, pastor. Por favor. Bendición, realmente estar con ustedes, y doy gracias a Dios por el pastor José Luis, por su esposa, por su familia, un ministerio, una iglesia muy bendecida realmente por el Señor. Para mí es un gozo estar en este lugar y compartir la palabra del Señor con el ministerio que Él me ha permitido tener durante ya 31 años por la oración por el pueblo de Israel, llevando el mensaje del Evangelio y la salvación en el Mesías Jesús a este pueblo. Y esa es una bendición muy, muy especial. He aprendido a conocer a Dios más profundamente en este ministerio, ya que el amor de Dios por su pueblo, ese pueblo que Dios formó, Él creó este pueblo para su gloria y Él se reveló a través de Israel, de este pueblo. Y nosotros hemos recibido la Torá, la Tanaj y toda la Biblia de este pueblo. Hasta el Nuevo Pacto escribieron judíos. No obstante, Lucas, pero era un prosélito judío, a pesar de que era griego. Y bueno, es una bendición estar en este lugar, porque Dios nos ha permitido alabarle, adorarle, darle la gloria a Él. Es un privilegio que Él nos da. Gracias, gracias. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das y los propósitos que has dado a nuestras vidas para poder servirte. Amado Dios, tu palabra corra y sea glorificada esta mañana. Gracias, Padre, porque conoceremos algo más respecto al pueblo al cual tú has formado bíblicamente, para que no tengamos en absoluto ninguna duda de orar e inclinar nuestro corazón hacia aquello que tú realmente también amas. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo estamos en este lugar para darte gloria. Guíanos con el Espíritu Santo, toca nuestros corazones, guíanos, trae convicción realmente de fe y convicción de pecado también, por cuanto de alguna manera hemos sido antisemitas respecto a tu pueblo. ¿Por qué no conocemos, Señor, realmente qué es lo que está aconteciendo? En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema que Dios me dio para este día se llama Construidos sobre algo. Ustedes pueden decir, y bueno, ¿de qué se trata esto, construidos sobre algo? Vamos a entender qué es lo que quiere decir. Por la gracia de Dios, en la ciudad de Cochabamba, nuestro ministerio de la Junta Americana de Misiones a Israel, JAMI, y MAPE, Ministerio del Pueblo Judío,
que es un ministerio específicamente de oración al pueblo judío. Y durante un par de años nosotros nos reunimos en el Centro Internacional o Casa Internacional de Oración CIO cada día viernes para no solamente orar por Israel, sino elevar cánticos en hebreo. Aprendemos el hebreo y también compartir algunas tradiciones judías para poder comprender cómo puedo yo llegar al corazón judío. No con palabras muros, sino con palabras puente, de la manera de cómo ellos creen en Dios, qué es lo que ellos creen. Entonces nosotros debemos saber bien para poder hablar con este pueblo. Bien, en cuanto a la oración, en Isaías capítulo 62, desde el verso 6 hasta el verso 7, nos exhorta a ser perseverantes en oración al decir: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, de Adonai, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Esto no se ha cumplido. Jerusalén no ha sido puesta por alabanza aún en la tierra. Históricamente, los judíos, poco a poco, dejaron su territorio. Empezó el año 70 después de Cristo, con la invasión del Imperio Romano a Jerusalén. Y fue cuando destruyeron el templo y la ciudad. Un poco más tarde, un grupo de judíos liderizados por Bar Kokhba se levantó en rebelión contra los romanos en el año 132 después de Cristo, y el año 135 los romanos los derrotaron. Y fue cuando los judíos dejaron definitivamente su tierra. Han sido 1813 años en que Israel estuvo sin su tierra, podemos decir así, viviendo en la diáspora en las naciones gentiles, en toda la tierra, en todo el mundo, desde el 135 hasta el año 1948. A causa de la resistencia judía, en la revuelta de Bar Kokhba, el emperador Adriano explotó de cólera y cambió el nombre de esta provincia, que era conocida como Israel, por el de Siria, Palestina. Estos son nombres de los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Y de acuerdo a la lengua latina, el latín, la cual en aquella época fue la lengua hablada por los romanos, el emperador Adriano, en esa lengua latina, renombra el territorio de Israel con el nombre de Palestina. Ahí se origina el nombre de Palestina, que se traduce Filistea. Cuando tú dices Palestina, estás diciendo Filistea. Los que dicen que son palestinos están diciendo que son filisteos, de acuerdo a esa lengua. A los judíos, el Señor Jesús, en Lucas capítulo 21, les declara cosas muy terribles, trágicas acerca de ellos y su futuro. En el verso 20 del capítulo 21 de Lucas, les decía que Jerusalén sería rodeada de ejércitos y que ese lugar sería destruido. En los versículos 21 al 22, les decía: váyanse de este lugar, huyan, porque esos días serán días de retribución, es decir, pago, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley. ¿Dónde? En Levítico, capítulo 26, verso 14, verso 30 al verso 39.
El rechazo de Israel al nuevo pacto ofrecido por el Mesías ocasionó tragedias en la vida de este pueblo. Esto fue muy terrible, tal como lo dice el Señor en el verso 23 y también en el verso 24 de Lucas capítulo 21, decía que los judíos caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es interesante porque el año 1967, en la Guerra de los 6 días, que ustedes deben haber oído, los judíos recuperaron Jerusalén. Y desde entonces su gobierno ha sido establecido en ese lugar. Volvieron. Y el tiempo de los gentiles en Jerusalén se cumplió. Se cumplió la palabra del Señor. Y muy atrás, en el comienzo de la historia de Israel como nación, Dios prometió que su desobediencia traería una maldición sobre su tierra. En sus obras desobedientes, se puede decir que Israel contaminaba su propia tierra. La profecía de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el Antiguo Pacto, es clara en este respecto. En el capítulo 36 de Ezequiel, verso 17, Dios nos dice que Israel cometió ese pecado. Y en el versículo 18 de ese capítulo, vemos el juicio de Dios desatado sobre su pueblo. En el versículo 19, Dios habla de que ellos serían esparcidos por las naciones. Y esto ya estaba escrito varios siglos atrás antes de Cristo. Así que la profecía de Ezequiel aquí es indescriptible. Al disciplinar a Israel de esta manera, el Señor arriesgó su propia reputación en el mundo gentil. Y decimos, ¿por qué? Cuando Dios dispersó a Israel entre las naciones gentiles, éstas percibieron que el Dios de Israel era débil, que no podía hacer nada más con ellos. Por eso el nombre del Señor fue profanado entre ellos, en las naciones gentiles. Esto se puede notar en el verso 20 del capítulo 36 del profeta Ezequiel, que dice: cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Estos son pueblo de Jehová y de la tierra que han salido. El mero hecho de su exilio podría verse como el rechazo de Dios a su pueblo. Y esto no solo sucedió cuando ellos fueron deportados hacia Babilonia, las tribus israelitas del reino del norte también fueron arrancadas de su tierra por el imperio asirio y finalmente sufrieron lo mismo entre los años 70, obviamente después de Cristo, y el año 135 después de Cristo. Y es un lapso entre el año 70 después de Cristo, cuando Roma invade Jerusalén, y hasta el último momento que ellos se defienden, luchan. Son 65 años de lucha. Al final se rindieron y tuvieron que ir a las naciones donde Dios dijo que irían. Así que la incredulidad de los judíos por su Mesías es la causa de esta profanación del nombre del Señor entre las naciones gentiles, a donde fueron a parar. Cuando tratas de hablar de Jesús a un judío incrédulo, este nunca pronunciará su nombre, sino que se referirá a él con la palabra ese hombre. No me hables de ese hombre.
El falso testimonio del cristianismo en Europa o en cualquier otro lugar en el mundo ocasionó que los judíos vean a Jesús muy diferente. Un judío, Paul Wilbur, un día estuvimos comiendo hamburguesas y me dijo: Antonio, ¿por qué crees que mi pueblo no puede reconocer a Jesús como su Mesías? Y yo le dije: bueno, hay muchas cosas para decir, pero ¿qué puedes contarme tú, siendo judío tú? Y me dijo: mira, esta historia de José en Egipto es interesante. José llega a ser el segundo hombre más importante de este imperio egipcio y fue gobernador de la provincia de Egipto. Y José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? Cómo los hermanos lo vendieron, llegó allí y etcétera. Y José, cuando fue puesto en lugares eminentes por el faraón, se vistió de la ropa egipcia. Se le rasuró la cabeza. No tenía bárbara, ni bigotes, nada. Y se pintó alrededor de los ojos de negro. Obviamente, ¿quién lo podría reconocer a José? Cuando los hermanos de José fueron a Egipto para comprar alimentos, no los reconocieron, pero José los reconoció, porque sus hermanos estaban vestidos como judíos, con barbas, bigotes, con la ropa que tradicionalmente ellos usan y etcétera, pero sus hermanos no los reconocieron. Y de esa manera, Antonio, me dijo Paul Wilbur, ellos no pueden reconocer a Jesús porque los gentiles, la iglesia gentil, predica a un Jesús egipcio. Un Jesús que está vestido de egipcio, un Jesús gentilizado. Y el judío obviamente no va a poder reconocer a su propio Mesías porque muchos gentiles, la Iglesia Católica, por ejemplo, presenta un judío distinto a Jesús, ¿no? Como un judío distinto. Y obviamente la idolatría y muchas otras cosas no permiten que el pueblo judío pueda reconocer a Jesús. Por eso Dios dice en el verso 21 del capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Israel profanó su nombre entre las naciones, pero Dios prometió santificar su propio nombre y reputación. Él quiere que su nombre sea grande para que las naciones lo consideren no como un Dios tribal e inútil, sino como el Señor de toda la tierra. Y lo asombroso acá, aunque el mundo no le guste, es que Israel será el canal a través del cual se logrará esta reivindicación. Así lo ha hecho el Señor a pesar de todo. Nosotros hemos visto su sabiduría y su poder para hacer útiles aquellas cosas que parecen inútiles, complicadas e imposibles y difíciles. Teodoro Herz, 50 años antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Israel regresara a su tierra el año 1948, dijo: Dios no habría conservado a nuestro pueblo tanto tiempo si no tuviéramos que cumplir una misión en la historia de la humanidad. Creo que para mí terminó la vida y empieza la historia universal. Tremendo. Él quería que Israel vuelva en ese tiempo a su tierra, pero aquellos ricos no quisieron dar ni aportar para el regreso de los judíos a su propia tierra 50 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Teodoro Herz profetizó: increíble, en 50 años mi pueblo tendrá que sufrir una tragedia cual nunca jamás en su vida ha sufrido para poder regresar a la tierra que Dios nos ha prometido. Y fueron 6 millones de judíos sacrificados en el holocausto, mujeres, niños, ancianos, que nada tienen que ver con la guerra.
Israel sigue siendo un pueblo rebelde. Ezequiel 36 es claro. En el verso 22 el profeta le dice a Dios, al profeta le dice Dios, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Por lo tanto, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. No porque ellos sean algo, sino porque Dios es quien se lleva toda la gloria. Si nosotros hemos sido salvados, no es porque nosotros hemos hecho algo para agradar a Dios, ¿verdad? La gracia es inmerecida a nosotros, pecadores. Y ese es el tema con Israel también. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace aquellas cosas que a veces no entendemos nosotros? Al regresar Israel a su tierra, las naciones serían testigos de un gran milagro. Miren, en el verso 30 de este capítulo 36 del profeta Ezequiel, dice algo maravilloso acerca de la tierra de este remanente que dijo el Señor. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones de donde habías ido. Mire, ¿quién ha viajado a Israel hoy? Pudo ver la abundancia de alimentos que hoy se producen allí. Ellos exportan las naranjas de Haifa hasta Estados Unidos y Europa. Incluso en el desierto produce plátano. Tiene sandía, melón, todo tipo de frutas. Andas y recorres kilómetros de olivas. Kilómetros de un montón de cosas. Realmente es bello, es hermoso. Yo he estado por el privilegio y la gracia de Dios 2 veces allí y en la segunda sirviendo un tiempo. Así que, algo más. Ezequiel capítulo 36, verso 35, dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Sí, es así de hermoso ahora. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¡Qué tremenda profecía! Se ha cumplido a nuestros ojos. Antes que Israel fuera establecida el año 1948 como nación por las Naciones Unidas, ese territorio estuvo desértico. Había rocas, piedras por todo lado. No se podía arar en esa tierra. Estaba llena de cardos y espinos, por lo desértica y seca en gran manera. En los alrededores de Jerusalén habían barros pantanosos y a nadie le gustaba habitar ese lugar. Fue así que este territorio vino a ser tierra de nadie. Territorio inhabitable, territorio seco, territorio que si tú quieres sembrar algo no te produce nada en absoluto, nada. ¿Qué hago acá? Me voy. Absolutamente nadie durante todo el exilio de los judíos dijo ser dueño de esa tierra. ¿Alguien? Nadie dijo eso. Nadie se hizo dueño de esa tierra. Ninguno trazó en el mapa del Medio Oriente que ese pedazo de tierra le pertenecía a fulano o a mengano y etcétera. Nadie. Nadie dijo nada ante las Naciones Unidas para que ese territorio pueda ser reconocido como propiedad nacional de alguien. Nadie. Mire lo que hizo Dios. Esa tierra entró en reposo durante todos esos siglos y nadie pudo apropiarse de ese territorio. Dios dijo que ese territorio le pertenece a Él. Israel recibió esa propiedad para habitarla.
La nación de Israel es la única nación que tiene su documento de propiedad en la Biblia, dado por Dios mismo, y eso tú puedes ver que Dios fijó sus límites y puedes leer en tu casa Génesis capítulo 15, verso 18. Puedes leer también en Éxodo capítulo 23, verso 31, y también en Josué capítulo 1, verso 3 al 4. Claramente Dios le dijo a Moisés, a Josué y etcétera, de aquí a acá, desde el río Grande de Egipto, el Sinaí y etcétera, y pasando por acá, subiendo por Siria y por esos lugares, hasta el río Éufrates, todo eso. Y esto fue realmente de pertenencia durante el reinado de Salomón. Todo el territorio que Dios prometió a Israel. ¿Quién ganó las batallas para que Salomón tenga una vida de descanso y reposo y nunca tuvo que enfrentar contra nadie? David preparó para su hijo todo aquello. Israel tuvo que salir muchas veces de su tierra por su pecado de desobediencia. Pero eso no quiere decir que Israel perdería su derecho a poseerla, ese territorio. La Biblia muestra eso. ¿Qué le acontecía a ese territorio cuando los judíos eran echados de su tierra? Levítico capítulo 26, verso 34, dice: si ellos hacen esto y el otro que antecede en este contexto, entonces la tierra gozará sus días de reposo. De reposo. No producirá nada. Estará seca, desértica, lleno de espinos, cardos. Descansará siglos. Desde el año 135 después de Cristo hasta el 1948. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Allá en Alemania, en Europa, en América, etcétera, y allá en Asia, y etcétera. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¡Qué increíble! Dios dijo que así sería y así fue. Por eso nadie se apropió de este territorio, nadie. Todos quisieron tomar cierta prerrogativa, no sé, los otomanos, que los jordanos, que los ingleses, que estos, que aquellos y que otros, pero simplemente fue con el motivo de una invasión, pero nada de tomar para sí. Si te das cuenta, para los extranjeros que querían estar en esa tierra, no había manera de trabajarla. Era imposible ararla, sembrarla, producir algo. Por eso a nadie le interesó vivir o agarrarse de esa tierra, porque era como si estuviera muerta, muerta, muerta. Es un milagro entonces el regreso de los judíos a su tierra. Y eso es obra de Dios. Isaías capítulo 66 y verso 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos y concibió, de la noche a la mañana. Vino a ser su territorio otra vez. En un día se decidió el reconocimiento de la independencia de Israel sobre su territorio en las Naciones Unidas. Cuando regresaron no tenían ejército, no tenían armas, y no tomaron la tierra por fuerza. En Europa, en la Segunda Guerra Mundial, les arrebataron sus propiedades, su dinero, todo. Les quitaron todo. Los llevaron a campos de concentración. Y para pocos que sobrevivieron y que regresaron a su tierra, estaban flacos, hambrientos, sin familia, sin hijos, sin padres, que habían sido
martirizados, asesinados por los alemanes, por prácticamente el nazismo alemán. Sus bolsillos estaban vacíos, ni siquiera tenían un cuchillo para defenderse. No entraron metiendo bala. Y cuando se llevó a cabo el establecimiento de su nación en las Naciones Unidas el 14 de mayo de 1948, al día siguiente, ¿sabes qué pasó? El mundo árabe le declaró la guerra a esta nación recién nacida. En ese entonces, 80 millones de árabes, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Irán, y Siria, Líbano, todos, 80 millones de árabes encolerizados, desearon matar solo a 600,000 judíos que habitaban en ese momento la tierra de Israel. Imagínense, 80 millones contra 600,000 individuos. ¿Qué pasó? ¿Acaso puede el mundo ir contra los propósitos de Dios? ¿Acaso alguien se anima a echarlos de su propia tierra? ¿Acaso alguien puede tener la autoridad de dividir la tierra? Cuando los judíos llegaron allá, en las Naciones Unidas trazaron las líneas y dijeron a los palestinos, les damos esto, y además, para que les encante, Jerusalén más. Y a los judíos les dijeron, estito más chico. Y lamentándose los judíos de no tener Jerusalén en ese momento, dijeron, está bien, volvemos a nuestra propia tierra, Dios hará algo. Y los palestinos, ¿qué dijeron en las Naciones Unidas? No queremos, rechazamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieren? Queremos todo o nada, nada de judíos. Entonces no podemos darles el territorio y que ustedes puedan ser considerados como una nación por las Naciones Unidas. No podrán tener ejército, aviones, armas, nada. Si habrían entrado y se les había declarado que ellos serían propietarios de ese pequeño territorio que se les daba con Jerusalén, habrían destruido a los judíos. Pero dijeron, no, queremos todo. Y hasta el día de hoy, ellos quieren todo o nada. Para confirmar que esto es una realidad incuestionable, ¿no? Entonces, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, en el verso 11 al 15, se garantiza esto. ¿Qué? El verso 15 vamos a ver, de este capítulo 9 de Amós, que dice algo que nunca antes se había cumplido. Porque Israel era echado, otra vez volvían, eran echados, otra vez volvían, eran echados y otra vez volvían. Pero acá, ¿qué dijo el Señor? Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les he dado. Ha dicho Jehová, Dios tuyo, nunca más, se meta quien se meta, nunca más, dijo Dios. Nunca más. Dios prometió la restauración de Israel y anhela el día en que Israel nunca más sería arrancado de su tierra. Esta profecía se está cumpliendo ahora delante de nuestros propios ojos. Nadie puede, nadie, ni las Naciones Unidas, todo el mundo está contra Israel, todos. Los ministerios al pueblo elegido son necesarios y urgentes. He visto que tiene un precioso lugar, ¿no? Arriba de la sala del Shabbat, ¿no? Orar por Israel allí. ¡Qué privilegio! Por esto Dios nos ha dado muchas maravillosas oportunidades y Dios está bendiciendo
Pastor José Luis, su congregación, su iglesia, por lo que usted bendice a Israel, ellos son bendecidos. ¿Sabes qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. Y los que te bendijeren, yo los voy a bendecir. Y tú puedes decir, pero eso es para la iglesia. No, no es para la iglesia. A la iglesia la puedes maldecir y a la iglesia no le puede pasar nada, ni las puertas del Hades puede contra la iglesia, ¿sí o no? Ni el infierno, ni las puertas del Hades, ni el sepulcro, nada puede contra la iglesia. Y aquel que te maldice, tú lo bendices. Aquel que te ultraja, tú oras por él. A tu enemigo lo amas. Cuantas más veces te maldigan, tú feliz. Jamás te alcanzará maldición, ni brujería, ni hechicería, nada. La iglesia tiene el escudo de la fe. Amén, gloria a Dios, el escudo de la fe, el escudo de la fe. Pero ahora para que te des cuenta, Israel no tiene el escudo de la fe, porque la nación de Israel está sin el Mesías Jesús. Lo rechazan todavía. Por eso sufre y debes orar entonces. Y bendecir a Israel. Mientras los árabes y el mundo maldice, tú vas a bendecir. Por eso dijo Dios, bendigan. ¿Cómo siente Jesús al ver esas multitudes perdidas de los judíos? Él sintió compasión por ellos, porque estaban angustiados, afligidos como ovejas sin pastor, de acuerdo a Mateo 9:36. Si miramos a Jesús, si vemos a Jesús, cómo llora por su pueblo allí. En Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Lloró. Y dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Por eso está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos se levantarán y levantarán un muro contra ti, te rodearán, te encerrarán por todos los lados. Y el imperio romano vino y destruyó esta ciudad. Quemó el templo, mató a la gente y según Flavio Josefo, fueron crucificados 1,200 judíos. Jesús había visitado la ciudad con el deseo de liberarla de la destrucción y con una ofrenda de paz. La ceguera espiritual de los gobernantes y de las personas era tal que no fueran capaces de discernir el significado de esta visita increíble, maravillosa, única. El resultado era inevitable. No habría escape de la destrucción. Y eso pasó. ¿Acaso no sigue ocurriendo esto? Ellos no tienen el escudo de la fe que nosotros tenemos en Cristo. Ellos están descubiertos de los dados del enemigo y los alcanza. La incredulidad de Israel como nación hace que los árabes quieran empujarlos hacia el mar y ahogarlos. Esos dichos están escritos en todo lado en árabe en aquellos lugares. El mundo mira con la misma indiferencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nadie dice nada. 7 de octubre, asesinados, quemados, violados y de todo. Tremendo, salvajismo. Y nadie dice nada. Y están contra Israel. Israel mete una bomba y mueren unos cuantos civiles y todo el mundo se queja. Uy, dicen. Pero no dicen cuando matan y matan de a miles de judíos. Nada. A pesar de todas las tribulaciones y los problemas que están ocurriéndole a Israel hoy, es bueno saber que el Mesías, quien les ministró hace 2000 años, quiere aún ministrarlos hoy. Mucha gente, la gente judía, está para ser evitada. Pero para Jesús, ellos fueron una oportunidad para ministrarles.
todo su amor, el cual es suficiente. Durante toda su historia, la nación de Israel sigue siendo atacada, atormentada, oprimida y con la necesidad del verdadero pastor. Un rabino enseñó algo muy interesante. Lo que les voy a comentar ahora es clave para que entiendan a Israel. Este rabino enseña algo muy, muy interesante acerca de la existencia de Israel. Solo un judío puede saber eso. Nosotros como gentiles, y vemos bien la Biblia y todo, qué bien, si es palabra de Dios, ay, sí se está cumpliendo, pero ¿y el corazón, queridos? ¿Cómo anda el corazón? ¿Dónde anda el corazón? Entonces, este rabino hace mención a los muertos de la historia de este pueblo, del pueblo de Israel. Las muertes son dolorosas. Cada caído es una historia para nosotros, dice este rabino. Para entender esto, este rabino señala la Gemara, que son discusiones de sabios entre los rabinos, de que a Am Israel, es decir, al pueblo de Israel, se le llama la viña, de acuerdo a Isaías 5:7. Isaías 5:7. Es un viñedo, es una viña. Israel es una viña, llamada por Dios, es una viña. ¿Y por qué la llama una viña? ¿Qué tiene que ver eso con Israel? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que Israel se le vino comparando a la viña? ¿En qué se parece a los racimos de uva, del viñedo, por ejemplo? Miren, los sabios mencionan que en la Gemara se lee una frase muy bonita que dice: ¿saben ustedes que la viña, el árbol de uva, es un árbol problemático? Pues no tiene tronco, ¿sí o no? Tiene unas ramitas que crea así, ¿no? Un tronquito así, así. No tiene tronco este árbol. Si tú miras a la uva crecer salvajemente, ¿sabes cómo crece? Ella crecería arrastrándose por el piso, ¿sí o no? Por el suelo. Pues los animales, las hormigas, los gusanos la acabarían. Así ella sería pisoteada por todos. ¿Se imaginan cómo Israel ha sido pisoteado? Sin el Mesías, sin la seguridad. ¿Saben qué? Entonces, ¿qué se hace para que crezca una viña? Se la pone sobre maderas o troncos de árboles muertos ya, ¿sí o no? Tú agarras un tronco de un árbol muerto, agarras y pones, allí lo plantas, etcétera, y sobre ello se cuelgan los racimos, para que crezca bien la planta del viñedo, ¿sí o no? Sobre troncos de árboles muertos. Entonces, qué lindo. Así que, asimismo, en el Midrash, que es un conjunto de interpretaciones homiléticas de las partes no legales del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, dice: ¿sabes por qué al pueblo de Israel se le compara a la viña? Porque vivimos gracias a los muertos. Mira, el viñedo está apoyado sobre troncos muertos de árboles que antes tenían vida y producían. Ese tronco de madera muerta, puesta como apoyo de la viña, antes tenía vida porque era parte de un árbol produciendo. Ese tronco muerto es el que nos da a nosotros esa base, esa seguridad de que podemos elevarnos como viña saludable que lleva fruto maduro. Pero nosotros, los judíos, estamos conscientes de que hay personas que no valoran a los muertos que hicieron lo posible para que podamos crecer bien, nos dicen los rabinos. Entonces, ¿cuál viene a ser esta sabiduría por la cual se estableció al pueblo de Israel? Se llama el Yom HaZikaron, que significa el día del recuerdo de los muertos, de los caídos, quiere decir,
de los caídos. No estamos hablando de venerar a muertos, eso no hace Israel, tampoco nosotros. Ellos tienen un día en el que recuerdan a los caídos y dan gracias a Dios por aquellos que dieron su vida un día defendiendo su nación. Es el Yom HaZikaron. ¿Y cuándo salió este Yom HaZikaron? Este recuerdo por los caídos. ¿Cuándo? Viene antes del Yom HaTzmaut. El Yom HaTzmaut es la independencia de Israel el año 1948, Día de la Independencia, Yom HaTzmaut. Pero el Yom HaZikaron viene desde antes de la independencia y reconocimiento ante las Naciones Unidas de la nación de Israel como nación delante de las naciones. Yom HaZikaron no tiene fecha. Tiene más de 2000 años de ser pisoteados, perseguidos, destruidos. Este Yom HaZikaron, o recuerdo de los caídos, es para que tú sepas que si lo grato es que tengas paz y seguridad para viajar a Israel como turista, es gracias a toda esa gente que derramó su sangre al conquistar su tierra, al defenderse, no conquistar, defender. Yom HaZikaron señala que han sido ya más de 25,000 vidas caídas, de valientes caídos, desde el año 1948 hasta la fecha, en defensa de su tierra. Esto es interesante y esta interpretación del viñedo es muy interesante para entender. Conforme a Romanos capítulo 11, verso 17, hablando de nosotros, la iglesia, los gentiles, fuimos sacados de un olivo silvestre que no sirve para nada. No produce nada, no sirve para nada, es silvestre, es cualquier cosa. Eso fuimos nosotros. Y tú, como una rama de ese olivo silvestre, fuiste cortado de ahí y llevado al olivo natural e injertado al olivo natural, cuya raíz es Israel. Si entiendes esto, tú has sido injertado en el lugar donde muchísimas ramas fueron quitadas por su incredulidad en el Mesías Jesús. Donde un judío salió por su incredulidad, tú entraste por tu fe. Y luego las persecuciones han empezado a levantarse, obviamente, no solamente contra los judíos, como hemos comentado, sino contra la iglesia también, a partir de cuando la iglesia nace el día del Pentecostés, ¿no? La persecución se levanta también contra la iglesia. Cuando fui a Israel, vi que Israel parece ser una iglesia que todos hablan de una manera tan especial que conoces tú la Biblia y ellos saben lo que es el Antiguo Testamento más o menos, y esto allá y acá, y se ve cómo se aman, cómo se quieren, cómo se toman en cuenta. Tú sabes que cuando entras a una tienda de un judío allá en Israel, si tú entras, tienes que entrar para comprar, no para preguntar. El gentil puede entrar a comprar y ver, probarse y dejar, no me entra, no me gusta, me voy, chao, sigues buscando. Un judío no puede hacer eso, porque sería ofender a su prójimo. Y ellos toman en serio el amor al prójimo. Entonces, cuando entran a un cierto lugar, entran con la perspectiva de comprar y sales con eso. Por eso es un pueblo especial. Parece la iglesia. Es interesante, pero les falta Jesús, les falta el Mesías, les falta la salvación. Así, entonces, las persecuciones han empezado a levantarse contra la iglesia también, con muertes de mártires valientes que nos dejaron ejemplo a seguir, y por eso los recordamos. Recordamos a Juan Hus,
que lo llevaron a la estaca por su fe, sí o no, los católicos lo enviaron allí, lo quemaron. Recordamos y hacemos recuerdo de fulano, sutano, de hombres valientes, hombres que dieron su vida, fueron martirizados, fueron asesinados, todo lo que tú quieras. Igual nosotros, ¿no es cierto? Entonces, y eso sirve como abono a un cristiano que le quiten la vida y que tú lo conoces y que él por su fe ha perdido la vida. Él sirve para ti. Claro, ese caído es un abono para la iglesia. Abono. Muere uno por su fe y la iglesia se levanta en fe. No se acobarda. Entonces, en el Talmud judío se habla de Ruth, la moabita, como un brote piadoso injertado en Israel. Pablo les recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios cuya raíz es Israel. En Romanos capítulo 11, verso 15, Pablo dice de los judíos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Cuando realmente un judío recibe a Jesucristo, entrega su vida a Jesucristo, es como si estuviera resucitando de los muertos. Tú vas y predicas a un testigo de Jehová y es difícil. Está lavado en la mente de este testigo de Jehová hasta el punto de rechazar el evangelio. Pero en el judío es diferente. Es como si estuvieras 100 testigos de Jehová delante de ti, un judío. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, verso 25, no ignoren este misterio, por favor, queridos gentiles, les dice, que a Israel ha acontecido endurecimiento en parte. Y ese endurecimiento en parte que la nación de Israel tiene viene de Dios. Dios intencionalmente endureció el corazón de la nación de Israel para no convertirse. La nación de Israel se va a convertir cuando la iglesia se vaya, hasta que la plenitud de los gentiles entre y luego todo Israel será salvo. Es decir, el remanente de Israel será salvo. Por si acaso Israel sigue siendo Israel, cuidado con tener la postura sobre la teoría del reemplazo. La iglesia ha reemplazado a Israel. No. Las interpretaciones exageradas, falsas de muchos líderes eclesiásticos han traído una indiferencia por la existencia de Israel. Por ejemplo, Hipólito de Roma, considerado por los cristianos mártir, el 13 de agosto del año 235 después de Cristo, dijo acerca de los judíos: los judíos han sido oscurecidos a los ojos de su alma con una oscuridad total y definitiva. Eso es mentira. Orígenes, que vivió entre los años 185 a 254 después de Cristo, dijo: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Es mentira. El reformador Martín Lutero, que vivió el año 1483 al 1543, escribió: los judíos ciertamente rechazados por Dios no son más su pueblo y tampoco es él ya más su Dios. Mentira. Mentira. Si Dios no sería el Dios de Israel, Israel está destruido. Si Dios no sería el Dios de Israel, Israel nunca jamás habría vuelto a su propia tierra. Si Dios no fuera el Dios de Israel, los judíos no existieran ya. Se habrían mezclado y punto, habrían desaparecido. ¿Acaso estos hombres nunca leyeron Romanos capítulo 11? En el verso 1, Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 1, dice, Dios pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego en el capítulo 9, verso 29 de Romanos, dice Pablo, y como antes dijo Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ya lo dijo el profeta y Pablo lo repite: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos
venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Habríamos sido destruidos. Sodoma y Gomorra no existen, desaparecieron por el fuego, ya no hay más. Y dice Pablo, nosotros también habríamos desaparecido, no han desaparecido. ¿Saben qué dice el profeta Ezequiel sobre la verdadera realidad de la nación de Israel? En el capítulo 37 habla de una nación muerta, restaurada a la vida. Israel es vista como un valle que está lleno de huesos humanos secos. Las personas representadas por estos huesos no solo estaban muertas, también habían sido deshonradas. En la idea del antiguo Israel, un cadáver sin enterrar con restos expuestos era una vergüenza impactante para los muertos y la familia. Pues si a esos huesos se les negaba un entierro adecuado, eran dejados para que los buitres carroñeros terminen con esos cadáveres. En el verso 3, el Señor le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera, como Lázaro, Tabita, Dorcas. Imposible. Lázaro tenía carne, Tabita tenía carne, Dorcas tenía carne. Lázaro había muerto hace 4 días, Tabita el mismo día, Dorcas el mismo día. Pero estos huesos son huesos, sin carne, nada. Pero nadie espera que los huesos dispersos y desprendidos los unos de los otros, que ni siquiera forman un esqueleto unido, puedan vivir. Admirablemente, Ezequiel respondió a la pregunta de Dios con la única esperanza que podía encontrar, diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué voy a poder yo explicar? Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía la esperanza puesta en Dios. Él no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos, pero confiaba en que Dios sí sabía qué haría. Dios le dijo a Ezequiel en el verso 4 de ese capítulo 37, oye Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Wow! Ezequiel solo podía dar ese mensaje lleno de fe en Dios. Sin embargo, sí estaba seguro de que hablaba la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios tenía un poder sobrenatural. Luego, en el versículo 5, Dios dijo, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios prometió llenar los huesos secos con espíritu. Prometió traer carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Dios haría que los huesos que una vez estuvieron muertos y secos vivieran. Esta es una obra de avivamiento, devolverle la vida a algo que alguna vez tuvo vida. No es la creación de vida de la nada, es la restauración de la vida de algo que había estado muerto por mucho tiempo. En el versículo 9, Ezequiel dice, y me dijo el Señor, oye Ezequiel, anímate esto, sé valiente, no tengas miedo, profetiza al Espíritu Santo. Dile, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tremendo. Todo esto no era suficiente, también tenía que haber una obra del Espíritu Santo. A Ezequiel se le ordenó orar, profetizar audazmente al Espíritu, invocando al Espíritu para que viniera sobre aquellos en quienes la palabra de Dios había obrado. En los versículos 11 al 14 de Ezequiel, capítulo 37, Dios explica esta visión a Ezequiel. ¿Quiénes son esos huesos? No somos nosotros. ¿Acaso nosotros antes éramos pueblo de Dios? Nunca. Nosotros venimos a ser pueblo de Dios
Desde el momento que morimos, a nosotros nos arrepentimos al escuchar el mensaje del Evangelio y ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Señor. Pero antes no éramos pueblo, no tenemos que resucitar, ni que nos vuelva a poner lo que teníamos antes, no, nada que ver. Por eso, allí dice, en ese verso 11 al 14, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Siendo y estando muertos los judíos han regresado. Y Dios está haciendo una obra allí en Israel con este pueblo. Israel ya ha vuelto a su tierra y está por pasar el milagro de Ezequiel 37. Israel sigue esperando el avivamiento espiritual prometido por el Señor. Realmente es algo maravilloso, muy lindo. Y miren, en Isaías, queridos hermanos, capítulo 43, verso 10, el Dios de Israel declara que los judíos son sus testigos al mundo de que Él es Dios. Esto parece contradictorio porque por lo menos el 30% de los israelitas en la actualidad dicen ser ateos. Y la mayoría de los judíos en todo el mundo jamás pensarían decirle al mundo de que Dios existe. Ningún judío te predica, ningún judío te habla de Dios, porque ellos creen solo que es Dios para ellos. Ellos tampoco van a invitarte a ir a sus sinagogas para oír algo sobre Dios, no. Un soldado asombrado le dijo a Napoleón, mi señor, mire, hay un judío. Por lo que Napoleón le contestó, esa es una evidencia de que Dios existe. Interesante. Sea lo que sea, los judíos son testigos tanto a ellos mismos como al mundo de la existencia de Dios. Este asombroso cumplimiento en la historia precisamente es lo que Dios dijo que le acontecería a este pueblo especial. Volvió, es el milagro, es el deseo, es simplemente que Dios hizo. Israel ocupa alrededor de 1/6 del 1% del área de la tierra que poseen los árabes. Los árabes tienen el petróleo, la riqueza, la influencia mundial que imponen mediante los medios de comunicación, hablando mentiras, diciendo que Israel mata, genocidas, y es al revés. Porque el mundo islámico en África mata, quema, degolla, decapita cristianos en grandes cantidades, tribus, cientos, miles, nada dice nadie. Eso hacen los islámicos. El mundo islámico espera a un Mesías islámico, a un kafir, a un califa, perdón. Y ellos dicen, su califa, su Mesías no ha de venir mientras el Islam no tome el mundo para el Islam. Por eso avanzan empujando, matando. En Belén, cuando yo fui a Belén el año 2000, el 19% y un poco más eran cristianos. Hoy el 5% son cristianos en Belén. El año siguiente 2, el próximo 0. Porque los islámicos han tomado precedencia y los amenazan. Se han ido muchos y otros han tenido que ser humillados sirviendo al Islam. El Islam avanza matando, destruyendo. Si a Israel se le corta el armamento, el Islam sigue mandando misil. No los pueden frenar. No solo es el pedazo de tierra tamaño estampilla postal de que Israel, algo escasamente discernible en el mapamundi, por ejemplo, sino que carece de todos los elementos esenciales para hacerla el centro de la preocupación en la escala
mundial. Sin embargo, el desafío de toda razón es el foco de la atención mundial, precisamente como se profetizó. Pues Jerusalén es una ciudad pequeña que carece de importancia o ubicación estratégica. Sin embargo, los ojos del mundo están sobre ella como no lo están sobre ninguna otra ciudad. Jerusalén es efectivamente una piedra pesada alrededor de los cuellos de todas las naciones del mundo. Es el problema más fastidioso y volátil que las Naciones Unidas enfrentan en la actualidad. No hay una explicación ordinaria para esto, pero Zacarías capítulo 12 y verso 3 dice, Dios dice que en un día venidero Jerusalén embriagará e intoxicará a los pueblos de alrededor. Los pueblos árabes que rodean Jerusalén tienen obviamente pasión por poseer la ciudad que no está justificada por la historia para ellos. La Biblia hace mención 800 veces a Jerusalén y el Corán ninguna. Dios ordenó orar por Jerusalén de acuerdo a Salmos 122, verso 6. Dios eligió Jerusalén como el lugar donde fijaría su nombre para siempre, de acuerdo a 2 Crónicas 6:6, capítulo 33, verso 7, Salmos 46, verso 4 al 7, Salmos 48, verso 1 al 8, Salmos 87, verso 3. Dios prometió bendecir y proteger a Jerusalén, Salmos 132, verso 13 al 14. Dios eligió Jerusalén como el lugar donde Jesucristo sufriría, moriría, sería sepultado, resucitaría entre los muertos y ascendería al cielo. ¿Quién podría haber imaginado cuando se escribió el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que todas las naciones del mundo estarían involucradas en decidir el destino de Israel? Y el Señor dice ahí, ¡ay, que vengan nomás las naciones! Se la van a ver conmigo. Vengan. Las invita a venir. Entonces, ahí podemos concluir este mensaje. Obviamente no es nada fácil ver todo lo que hemos visto, lo hemos visto de una manera generalizada, un resumen, lo hemos tratado de ver bíblicamente con las citas bíblicas, que es Israel para Dios, y obviamente debemos permanecer y perseverar en oración por la nación de Israel. Es muy importante, ¿saben? Dios ama a este pueblo de una manera increíble. Ellos están perdidos, hermanos, la nación de Israel. No es fácil ganar judíos para el reino del Mesías. Es muy complicado, es muy difícil. No es tiempo para la nación de Israel, pero es tiempo para la predicación del Evangelio a este pueblo. Mujeres, ancianos, niños, jóvenes que parten de este mundo sin el Mesías, y eso es una tragedia. Y a este pueblo le debemos todo, le debemos tu Biblia que está en tus manos, de este pueblo vino a tus manos. Y la mujer que estuvo allá en el pozo, la samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio según Juan, vemos, ¿no? Realmente que Jesús le dice a esta mujer, la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué? ¿El Salvador es el Mesías? Claro que sí, Él es el Redentor. Pero lo que quiere Jesús que entendamos es, ¿buscarías a un samaritano, a un árabe? ¿Buscarías a un budista? ¿Buscarías a un católico? ¿Buscarías a un no sé qué? ¿Y buscarías allá y acá a estos para que te hablen de Dios? No. Buscarías a un judío y dirías, oye, tú tienes algo de Dios, la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Un día fui a festejar, invitado por un amigo judío a Yom Kippur en la sinagoga acá. Terminó y el presidente de la Asociación Israelita se mofó de mí. Me dijo que $250 debía pagar para entrar a la sinagoga. Y yo dije, no hay problema.
Si hay que dar este aporte, lo pongo. No me está entendiendo, me dijo. Cada vez que quiera entrar acá, pague $250. Y la gente judía ya se reía, wow, se reían, se mataban de risa. Y mi amigo judío, que más tarde fue también presidente de la Asociación Israelita, Antonio, vete, andate, porque estos te van a comer. Me fui caminando y llorando, pero feliz y gozoso por haber sentido, ¿no es cierto?, el rechazo. Es para nosotros una bendición cuando nos insultan o se mofan de nosotros, porque nosotros somos de Cristo, ¿no? Y nos sentimos felices cuando a nosotros nos dicen feas cosas, ¿verdad? Y me iba gozoso, pero pasaron algunos meses y Dios puso en mi corazón llamar a ese rabino que estuvo ministrando en esta sinagoga, que era un argentino que solo un tiempo estuvo allí, que vino a dar clases de una materia en la Universidad de Univalle, y aprovecharon de que él se haga cargo de las festividades judías. Y lo llamo. Llego a la casa de una hermana donde daba estudios bíblicos. Eli se llama ella, y me dice: Antonio, pasa, mi familia va a llegar en un momento, y voy a poner la mesa, las tazas, el té, la caldera y todo. Entra, ponte cómodo. Y yo entré y el corazón decía: llama, llama. Hermana Eli, ¿me puede prestar su teléfono? Hermano Antonio, adelante. Bien, agarré el teléfono, le llamé, hablé con el rabino. Y le dije algo interesante: rabino, si Dios le da una carta a usted, y es tan importante, tan necesaria para todo el mundo, no hay otra, es de vida o muerte, ¿qué haría? Oh, lo haría saber por acá y por allá. Claro, usted seguro que imprimiría volantes y volantes y volantes, y lo haría subir a un Cessna, a un avión, y los lanzaría por las ciudades, y esto, el otro, con esta carta de Dios, ¿sí o no? Sí, me dice. Pero si usted no tiene la carta de Dios en su mano, ¿tiene usted algo para ofrecer, rabino? Por eso me dijeron: paga $250, ¿verdad? No tienen nada que ofrecer. Se encierran ellos mismos en las sinagogas. No hablan de Dios al mundo gentil, a nadie. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad con ustedes. El rabino tragaba saliva y tosía. Colgué el teléfono. La hermana Eli estaba atrás mío. Hermano Antonio, mi teléfono está bloqueado. Pero, ¿has estado aquí escuchando? Sí, he escuchado lo que por el auricular del teléfono fijo se escucha, ¿no? La otra persona. Sí, me dice. Entonces te han debido habilitar. No es posible, está muerto, salida, entrada, de todo, meses. Pero haga la prueba. Agarra bloqueado. A Josué le dijo: oye, haz parar el sol, ¿sabes? Y la luna. Diles: aquí, aquí, aquí y aquí, y punto. Y tendrás todo un día para terminar con tus enemigos. ¿Sabes? Dios está siempre atento para luchar contra aquellas cosas, ¿te das cuenta?, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dios está interesado de llegar con las buenas noticias. ¿Qué será de aquel rabino? Se volvió a Buenos Aires, se habrá convertido, habrá pasado algo, habrá investigado, quién sabe. Por algo Dios me dijo: llámalo. Y usó un milagro. Queridos hermanos, el corazón de Dios por su pueblo es un corazón muy especial, que te lo puede dar a ti también. Te lo puede dar para que tú ames a ese pueblo y dobles rodillas y llores por ese pueblo, que necesita de tus oraciones. Se están perdiendo, están siendo oprimidos, claro. Ellos están en desobediencia, y no puede haber paz y seguridad sin el Mesías. Por eso ellos luchan, sufren, eso es todo. Ya sabes más o menos qué es lo que hay que hacer. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga, y concluimos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias.
aplausos para ti, Señor, no para nosotros. Amén. La gloria sea solo para ti, amado Dios, Dios de Israel, amado Padre, maravilloso Dios, y gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Por esta mañana, Señor, hemos compartido algo que es muy importante, que si tú quieres que realmente la iglesia conozca, sepa cuáles son los problemas por los cuales Israel ha vivido, vive y todavía va a vivir. Hay muchas cosas que tienes en tu palabra que hay que aprender, hay que predicarlas, enseñarlas y van a ser de mucha, mucha bendición. Amado Dios, gracias por esta iglesia, por esta congregación, bendícelos de una manera tan especial y cuando oren por Israel, pongan su mano hacia el noreste, donde está ubicado Israel, y oren por ese lugar, para que Dios obre en este pueblo, guarde, proteja, bendiga de tal manera que no les falte quien hable del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Antonio. De verdad que con tantas citas bíblicas, tantas profecías cumplidas en la actualidad, no podemos tener ninguna duda, ¿verdad?, cuál debe ser nuestro posicionamiento espiritual con respecto al pueblo de Israel. Así es, de verdad que hemos aprendido mucho, Pastor. Pueblo de Israel, gracias a esa dureza de espíritu que tuvieron para desconocer al Mesías, es que el pueblo gentil conoció el Evangelio y somos salvos por la gracia de nuestro Señor. Amén. Y por lo que aún vive el pueblo de Israel en esa desobediencia, en esa rebeldía, es que pues llegará también el tiempo, el momento, el día en que el pueblo de Israel será salvo. Es la promesa de nuestro Señor, ¿verdad? Así que debemos orar por ellos. Debemos agradecer a Dios por su pueblo, porque es de bendición para nosotros. Y nosotros como iglesia, como olivo injertado en el olivo natural, pues debemos dar gracias por ese pueblo y bendecirlos. Como nos dijo el pastor, el pueblo que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. Amén. Yo quiero invitar a la hija del pastor, Noli, ¿verdad? Ella va a compartir, pues nuestro pastor Antonio por favor, adelante, es un siervo de Dios que produce mucho para el Señor y tiene varios libros escritos que la hermana Noli va a comentarles, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Es realmente un privilegio estar aquí hoy, esta mañana con ustedes, orar por ustedes, bendecirlos. Y bueno, antes de pasar al tema de los libros, yo quería decirles que, bueno, cuando mi papi predicaba, yo pensaba y decía, realmente qué bendición más grande. Un pueblo que estaba por ser destruido y aniquilado en varios momentos de la historia, actualmente es una potencia mundial, y ahí vemos la mano de Dios y nosotros debemos orar para que ellos conozcan a su Mesías. Entonces, lo que yo quería decirte esta mañana es que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué situaciones estás pasando? Solamente Dios sabe, pero para Dios no hay nada imposible. Tú ves una nación que ha sido levantada del polvo, del muladar, del asesinato, de la Segunda Guerra Mundial, que es un pueblo que casi fue asesinado. Volvieron a su tierra cuando estaban más débiles, sin familia, sin hijos, sin padres, sin hermanos. Hicieron comunidades y Dios los bendijo y levantó una nación de lo que estaba muriendo. Y Dios puede levantarte a ti y levantar a tu familia como una persona y como una familia de bendición y gran bendición. Si hay cosas que parecen que están siendo perdidas, pues para Dios no están perdidas, que Él de la nada puede hacer un milagro.
de lo roto el Señor puede reconstruir. Entonces, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida tantas veces y era saqueada, o sea, era tan terrible, había desolación, ¿sí? Muchas veces tal vez nosotros también podemos pasar por esas situaciones en nuestras familias, desolación, destrucción, o recibimos algo que no lo esperábamos, pérdidas, la pérdida de algún familiar, pero Dios es un Dios de propósitos, un Dios de amor, de misericordia. Podemos ver su fidelidad día a día, ser levantados de su mano, porque el Señor quiere agarrar nuestras manos y levantarnos arriba. Entonces, lo que hemos escuchado esta mañana, hemos escuchado sobre Israel, la palabra del Señor, la apliquemos a nuestras vidas también, porque ese Dios de Israel, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es tu Dios. Es tu Dios, ese Dios de Israel que levantó esa nación es tu Dios. Entonces, ¿cómo no creer en Él? ¿Cómo no? Aferrarnos de Él y depositar nuestra completa y entera confianza a ese Dios de la Biblia, a ese Dios de Israel, para que nos levante y nos dé vida. Lo que Él está esperando es que nosotros lo miremos, nos volvamos a Él, ¿sí? Eso está esperando, porque Él esperaba eso de su pueblo también, los levantaba y los bendecía. Cuando Israel miraba a Dios, cuando buscaban el nombre de Dios, tenían una nación bendecida, ¿sí? Dios está esperando que nosotros lo miremos, lo busquemos y pongamos nuestra confianza en Él y andemos con temor y temblor delante de Él, que es un Dios santo, ¿sí? Amén. Y bueno, en esta parte yo también quisiera orar por ustedes, ¿sí? Y después les voy a compartir sobre los libros que hemos traído el día de hoy. Amén. Querido Señor, querido Dios, en esta mañana nosotros venimos ante ti dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita, inquebrantable, nos da vida. Gracias, Señor, porque en ti hallamos el único Dios, un Dios que no tiene sombra de variación. Gracias, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por esta congregación, gracias por el pastor, gracias por su esposa, por cada uno de los miembros, Señor, por cada familia, por cada mujer, por los hijos, por los esposos, los abuelitos, por cada una de las personas que asiste acá, que tú bendigas, Señor, que hoy día cada una de las personas que nos encontramos hoy aquí podamos tener una bendición especial de parte tuya, Señor, a través de tu palabra. Que cada uno de nosotros se vaya con un versículo bíblico en el corazón, con algo que tú has sembrado, Señor, para vivir el día de hoy, para vivir y enfrentar esta semana, Señor, y lo que viene hacia adelante. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, también hemos traído una bendición para ustedes, que son libros basados en la palabra del Señor para ayudarnos a crecer y estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Están a ese lado, están en esa mesa. Cada uno de nosotros tiene dones, ¿sí? En este caso, Dios le ha dado a mi papá el don de escribir y podemos aprender un poco más a partir de estas reflexiones y además enseñanzas bíblicas basadas en la palabra del Señor que nos pueden ayudar a crecer. Los invitamos a que puedan acercarse. Él ha escrito más o menos alrededor de 14 libros y uno ha sido escrito para bendecir también al pueblo musulmán, para que puedan conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que es una mirada hacia el Islam. Es un libro que se ha subido anónimo al internet, por si acaso. Dios los bendiga, ha sido un gusto.